El amanecer caía sobre las montañas bajas y los campos húmedos cuando los primeros sonidos extraños comenzaron a inquietar a los granjeros. Durante semanas habían escuchado historias de jabalíes que invadían corrales, devastaban huertos y cruzaban los pueblos como una ola de furia descontrolada. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaban a punto de presenciar. Un jabalí enorme, desesperado y astuto, trepando por las ramas de un árbol para escapar de los perros y hombres que lo perseguían. La escena parecía sacada de una pesadilla, y sin embargo ocurría frente a los ojos de quienes dependían de la tierra para vivir. No se trataba de un solo animal, sino del símbolo de un problema mucho mayor. Millones de jabalíes extendiéndose por regiones enteras, multiplicándose sin control y convirtiéndose en una plaga imposible de ignorar. Los granjeros habían aprendido a reconocer los signos de la destrucción. El suelo removido en las madrugadas, los sembrados de maíz arrancados de raíz, los huertos de frutas reducidos a ramas secas, el ganado nervioso que no descansaba en la noche. Los jabalíes no se limitaban a comer. Arrasaban con todo lo que encontraban, dejando tras de sí un rastro de barro, huellas profundas y un silencio que hablaba de pérdidas. Cada familia en la región tenía una historia que contar. El gallinero vacío de una noche a otra, los cercos derribados, los perros heridos al intentar defender la granja. Y lo más preocupante era que, cuanto más se intentaba cazarlos, más parecían multiplicarse, adaptándose con rapidez a las trampas y regresando con más fuerza. El caso del jabalí que trepó al árbol encendió las alarmas como nunca antes. Los hombres lo habían rodeado con perros, creyendo que estaba acorralado, pero en lugar de huir hacia el barro, el animal se alzó sobre sus patas, empujó con fuerza contra el tronco y comenzó a subir torpemente hasta alcanzar las ramas más bajas. Desde allí, gruñía con furia. Sus colmillos brillaban bajo la luz del sol y los perros ladraban sin atreverse a subir tras él. Los granjeros se miraban incrédulos. Aquello no era solo fuerza, era astucia, un recordatorio de que estaban luchando contra una criatura capaz de sorprender incluso a los más experimentados cazadores. La imagen recorrió la comunidad como un símbolo del desafío que enfrentaban, una advertencia de que lo que venía sería aún más complicado. Los cazadores locales, convocados por los mismos granjeros, comenzaron a organizar batidas más grandes. No bastaba con perseguir a un par de animales en el bosque. Ahora se necesitaban estrategias colectivas. Con escopetas al hombro, chalecos naranjas para distinguirse entre la maleza y perros adiestrados para el rastreo, se unían en grupos de decenas de hombres. El ruido de los disparos se escuchaba a kilómetros, pero incluso así, las manadas de jabalíes seguían emergiendo de los pantanos y sembrados. Era como enfrentar un ejército invisible, que aparecía de noche, atacaba con violencia y desaparecía dejando solo destrucción. Para los granjeros, cada día era una carrera contra el tiempo para salvar sus cosechas, reparar sus cercas y proteger a sus familias. El miedo se mezclaba con la impotencia. En algunos pueblos, las manadas llegaban hasta las calles, cruzaban carreteras y hacían retroceder a los habitantes que apenas lograban encerrarse en sus casas. Los relatos de autos embestidos, jardines destruidos y hasta ataques a personas aumentaban la tensión. Nadie estaba a salvo cuando los jabalíes decidían avanzar. Y lo que antes se pensaba que era un problema rural, comenzó a convertirse en una preocupación de todos. La imagen de aquel animal encaramado a un árbol, resistiendo como si fuera un guerrero salvaje, se repetía en la mente de muchos como una metáfora. Los jabalíes no se rendirían, y enfrentarlos requeriría mucho más que rifles y perros. Los expertos comenzaron a advertir que la superpoblación era el verdadero enemigo. Millones de jabalíes se desplazaban a lo largo de distintos estados, cruzando campos, montañas y ríos, adaptándose a cualquier entorno. Su capacidad de reproducción era asombrosa. Una sola hembra podía parir hasta 10 crías en una camada, y hacerlo varias veces al año. Esa velocidad multiplicaba el problema de manera exponencial. Cada intento de control parecía insuficiente. Mientras los granjeros luchaban por mantener sus tierras, los cazadores intentaban reducir el número de animales, pero la magnitud del desafío se escapaba de las manos. El desequilibrio era tan grande que ya no se trataba de una simple plaga. Era una invasión que ponía en jaque la forma de vida en vastas regiones. La tensión en el aire era palpable. Cada amanecer traía consigo el mismo dilema: salir al campo con miedo de lo que encontrarían. Los cazadores afilaban sus estrategias, los granjeros reforzaban sus cercas, los perros ladraban alertas cada noche. Y en medio de ese ambiente, la memoria del jabalí que había subido al árbol servía como advertencia de que nada era imposible para estas bestias.
Ni el hombre más fuerte ni el cazador más astuto podían subestimarlos, porque la batalla contra millones de jabalíes destructivos apenas comenzaba y el desenlace estaba lejos de ser claro. Las noticias del jabalí trepando al árbol se habían expandido con rapidez, convirtiéndose en una especie de leyenda local. Para algunos era una anécdota increíble, casi imposible de creer, pero para los granjeros y cazadores que habían sido testigos, era la prueba irrefutable de que la amenaza había alcanzado un nivel nuevo. El animal no solo había demostrado fuerza, sino también una astucia que desafiaba lo que hasta entonces se conocía de la especie. Y si un solo jabalí podía causar semejante impresión, ¿qué podía esperarse de millones de ellos multiplicándose sin control por las tierras agrícolas y los bosques? Esa era la pregunta que recorría cada conversación en los pueblos, en las ferias, en los bares de carretera donde los hombres se reunían a planear su próxima salida de caza. Las familias campesinas eran las más golpeadas. Cada noche, los sonidos de la tierra removiéndose anunciaban la llegada de nuevas piaras. Los animales irrumpían en los campos como un ejército, arrasando con el maíz recién sembrado, destruyendo huertos de frutas y dejando el suelo en un estado irreconocible. A la mañana siguiente, los granjeros encontraban cercas caídas, pozos de barro profundo y el ganado acorralado, temblando de miedo. No se trataba solo de pérdidas económicas. Era una lucha diaria por la seguridad y el sustento. Las cosechas que antes aseguraban comida y comercio ahora se reducían a montones de tallos rotos. El hambre y la incertidumbre empezaban a hacerse sentir. En un intento desesperado, muchos granjeros comenzaron a reforzar sus cercas con alambres más gruesos, estacas más hondas y hasta estructuras metálicas. Pero la fuerza de los jabalíes, capaces de embestir con sus hocicos como arietes vivos, derribaba en minutos lo que había tomado días levantar. Otros optaron por cavar zanjas alrededor de los campos, pero los animales, con su instinto natural de excavar, lograban cruzarlas. Era una batalla desigual. Mientras el hombre construía, el jabalí encontraba la manera de superar cualquier obstáculo. La sensación de impotencia crecía, y con ella la necesidad de unir esfuerzos. Fue entonces cuando los cazadores comenzaron a organizarse en grupos más grandes. Lo que antes era una actividad recreativa de fin de semana se transformó en una misión de defensa. Equipados con rifles, escopetas y perros rastreadores, salían en cuadrillas que cubrían varios kilómetros de terreno. La estrategia era sencilla pero arriesgada: localizar a las manadas, rodearlas y obligarlas a retroceder hacia zonas menos pobladas. Sin embargo, lo que encontraban en el campo superaba todas las expectativas. No eran grupos pequeños, sino piaras inmensas que parecían no tener fin. Decenas, a veces cientos de animales avanzando juntos, gruñendo, destruyendo todo a su paso. Los encuentros eran brutales: perros heridos por colmillos afilados, hombres derribados por embestidas inesperadas, disparos que resonaban en la noche como ecos de guerra. Y aún así, cada jabalí abatido parecía insignificante frente a la magnitud del problema. La reproducción acelerada de la especie aseguraba que por cada animal cazado, varios más nacerían en cuestión de semanas. Era como intentar detener un río con las manos. Los cazadores, curtidos en años de experiencia, reconocían que nunca habían enfrentado algo igual. El enemigo era demasiado numeroso, demasiado resistente y demasiado inteligente. En medio de esa lucha, las historias más inquietantes se repetían en distintas regiones. Jabalíes apareciendo en carreteras y causando accidentes mortales, irrumpiendo en patios de escuelas, atacando rebaños de ovejas y caballos. Hubo casos en que grupos enteros de animales atravesaron pueblos pequeños, dejando a los habitantes escondidos en sus casas, incapaces de enfrentarlos. El miedo ya no pertenecía solo al campo, había llegado a las comunidades. La imagen del jabalí en el árbol era apenas un recordatorio de lo que estos animales podían hacer si se veían acorralados o presionados. El gobierno local empezó a tomar cartas en el asunto, pero las medidas eran lentas frente a la urgencia del problema. Programas de control poblacional se anunciaban, especialistas llegaban a estudiar el comportamiento de los animales, pero los granjeros necesitaban soluciones inmediatas. Cada día perdido era una cosecha menos, un animal muerto, un riesgo mayor para las familias. En las reuniones comunitarias, la desesperación se mezclaba con la rabia. Algunos exigían ayuda militar, otros proponían recompensas por cada jabalí cazado. La tensión social crecía al mismo ritmo que la amenaza en los campos. La naturaleza, una vez más, mostraba su fuerza indomable. Los jabalíes, con su inteligencia y ferocidad,
Habían pasado de ser un problema rural a convertirse en una crisis de gran escala. Y mientras los granjeros y cazadores unían fuerzas para resistir, todos sabían que lo más duro aún estaba por venir. Porque enfrentarse a millones de jabalíes destructivos no era solo cuestión de disparos y trampas. Era un desafío que ponía en juego la supervivencia de comunidades enteras. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia para todos. La lucha contra los jabalíes dejó de ser un asunto aislado de granjas individuales y se transformó en una batalla colectiva que unió a comunidades enteras. En cada reunión vecinal, los rostros curtidos de los granjeros mostraban el peso del cansancio, pero también la determinación de no rendirse. Se organizaban turnos de vigilancia nocturna, se compartían recursos y hasta se coordinaban señales de emergencia entre familias distantes. Las linternas brillaban en los campos como estrellas erráticas, marcando la presencia de hombres que no dormían, atentos a cualquier sonido en la oscuridad que delatara la llegada de una piara. Las estrategias se diversificaron. Algunos grupos comenzaron a instalar trampas gigantes, reforzadas con barras metálicas y mecanismos de cierre automático capaces de encerrar a decenas de animales en un solo movimiento. Otros optaron por usar cebos elaborados con granos fermentados, cuyo olor atraía a los jabalíes a kilómetros de distancia. La idea no era solo cazarlos, sino también aprender a manipular sus hábitos, anticiparse a sus rutas y aprovechar su voracidad como un arma en su contra. Poco a poco, el ingenio campesino comenzó a equilibrar una balanza que hasta entonces parecía inclinada de manera brutal hacia los animales. Pero la ferocidad de los jabalíes no disminuía. En más de una ocasión, los cazadores que participaban en las batidas colectivas se vieron obligados a retroceder. No era raro que una manada de más de 50 animales, al sentirse acorralada, embistiera con una violencia tal que ni los disparos parecían suficientes para detenerla. Los colmillos brillaban en la penumbra, los gruñidos retumbaban como truenos y la tierra temblaba bajo el peso de su avance. Perros heridos, hombres derribados y vehículos volcados eran parte de las consecuencias de enfrentarse a un enemigo que se multiplicaba como una sombra infinita. El impacto emocional en las comunidades fue profundo. Los niños crecían escuchando los rugidos nocturnos como si fueran historias de terror vivas. Las mujeres organizaban grupos para cuidar a los más pequeños y preparar refugios improvisados, mientras los hombres mantenían sus armas siempre cargadas. La vida cotidiana giraba alrededor de una sola pregunta: ¿cuándo volverán a atacar? La sensación de vivir bajo asedio era real, un estado de alerta constante que dejaba cicatrices invisibles en todos los que lo sufrían. Sin embargo, también surgieron historias de valentía que fortalecían el espíritu colectivo. En una ocasión, un grupo de granjeros consiguió encerrar a más de 80 jabalíes en una sola noche gracias a una trampa comunitaria. En otra, cazadores experimentados lograron desviar a una manada entera que se dirigía hacia un pueblo, evitando un desastre mayor. Estos relatos circulaban con rapidez, convirtiéndose en ejemplos de que la unión podía marcar la diferencia. Cada pequeña victoria era celebrada no solo como un triunfo, sino como un recordatorio de que la resistencia era posible. Los expertos, llamados desde ciudades lejanas, confirmaban lo que los campesinos ya sabían: la reproducción de los jabalíes era imparable. Con camadas de hasta 10 crías varias veces al año, la población crecía a un ritmo que desbordaba cualquier intento de control. Las estadísticas hablaban de millones de ejemplares distribuidos en distintas regiones, cruzando fronteras naturales y adaptándose a todo tipo de entornos: bosques, pantanos, sembradíos, incluso áreas urbanas. No había lugar que no pudiera ser invadido por estas bestias. Los estudios advertían que, sin una estrategia coordinada a gran escala, el problema no solo continuaría, sino que empeoraría con rapidez. La tensión alcanzó niveles insostenibles. Carreteras cerradas por el paso de manadas, pueblos aislados durante días enteros, accidentes fatales que llenaban los periódicos con titulares alarmantes. Los jabalíes ya no eran una amenaza oculta. Eran un enemigo visible que aparecía en los noticieros nacionales y que obligaba a las autoridades a intervenir con planes de emergencia. Helicópteros sobrevolaban las zonas más afectadas, vehículos especializados llegaban con equipos de control y los medios de comunicación documentaban escenas que parecían de guerra. Aún así, los granjeros sabían que la primera línea de defensa seguía siendo la misma: ellos mismos. Con sus manos curtidas, sus armas gastadas y sus perros fieles, continuaban enfrentándose cada noche a un enemigo que parecía no tener fin. La imagen del jabalí trepando a un árbol seguía presente en su memoria como un símbolo de la astucia y la ferocidad de esas criaturas.
Y aunque cada día era una batalla cuesta arriba, también era una demostración de la fuerza humana cuando la supervivencia está en juego. Las noches se habían vuelto interminables en los campos rurales. La luna apenas iluminaba los caminos de tierra cuando los granjeros salían con linternas y rifles, acompañados de perros que ladraban con un nerviosismo imposible de ocultar. Los jabalíes se habían convertido en el enemigo más temido, y aunque cada jornada dejaba docenas de animales abatidos o atrapados en jaulas, la sensación era siempre la misma. La batalla estaba lejos de terminar. La imagen del jabalí que había trepado a un árbol seguía persiguiendo la mente de todos, recordándoles que no se enfrentaban a simples bestias, sino a criaturas capaces de sorprender y adaptarse de maneras que desafiaban la lógica. Con el paso de los meses, la lucha dejó cicatrices profundas. Los campos, antes verdes y fértiles, mostraban largas franjas de tierra removida, como heridas abiertas en el paisaje. Los cercos reforzados con madera y metal estaban doblados o arrancados de raíz. Los sembrados de maíz y trigo parecían haber sido arrasados por tormentas imposibles, y el ganado se amontonaba en rincones protegidos, temeroso de los rugidos nocturnos. Cada amanecer era un recuento de daños, un catálogo de pérdidas que obligaba a los agricultores a empezar de nuevo, con más esfuerzo y menos recursos. La vida en el campo, ya de por sí dura, se transformó en una guerra diaria contra una invasión que parecía no tener fin. Los cazadores, que al inicio habían llegado como refuerzo, terminaron convirtiéndose en parte permanente de la comunidad. Sus perros olfateaban la tierra, detectaban rastros frescos y levantaban manadas ocultas en el espesor del bosque. Pero cada emboscada era un riesgo. Las historias de hombres heridos, de perros que no regresaban, de vehículos destruidos por embestidas en plena carretera, se repetían con frecuencia. Las balas se agotaban rápido, los cuerpos se cansaban, pero la amenaza no se detenía. La reproducción acelerada de los jabalíes multiplicaba el problema a un ritmo imposible de igualar. Era como intentar apagar un incendio con las manos desnudas. Por cada foco controlado, surgían 3 nuevos. A pesar de todo, los granjeros no se rendían. Levantaron trampas colectivas, reforzaron cercos con concreto, organizaron patrullas que recorrían los pueblos de noche. Cada pequeña victoria era celebrada con una mezcla de alivio y cansancio. Encerrar a 50 jabalíes en una jaula gigante, desviar a una piara antes de que alcanzara un huerto, lograr pasar una noche sin escuchar el crujido de cercas derribadas. Esos momentos eran la chispa que mantenía viva la esperanza. Pero la tensión nunca desaparecía, porque cada uno sabía que el próximo ataque podía ser aún peor. La prensa comenzó a cubrir el fenómeno con titulares que sonaban apocalípticos. Millones de jabalíes avanzan sobre tierras rurales, la plaga indetenible que desafía al hombre, granjeros al límite contra un enemigo implacable. Las cámaras captaban escenas de carreteras bloqueadas, de helicópteros sobrevolando bosques, de piaras enteras cruzando campos como avalanchas vivas. La nación entera comenzaba a mirar hacia esas comunidades rurales con una mezcla de asombro y miedo, preguntándose si era posible que un animal lograra poner de rodillas a tantas personas al mismo tiempo. Los expertos propusieron programas de control más agresivos, recompensas por jabalíes cazados, operaciones con drones y helicópteros, trampas masivas con sensores de movimiento. Algunas medidas funcionaban, otras apenas contenían el problema por unos días. Pero al final, la responsabilidad seguía recayendo en los mismos de siempre. Los granjeros y cazadores que enfrentaban el peligro cara a cara, que arriesgaban su vida y la de sus familias por proteger lo único que tenían, su tierra. Y es aquí donde la historia se convierte en algo más que un relato de lucha contra una plaga. Es una lección sobre la resistencia, sobre cómo comunidades enteras, unidas por la necesidad, encuentran fuerza donde parecía no haberla. La valentía no estaba solo en disparar un rifle o atrapar a un jabalí en plena carrera, sino en levantarse cada mañana después de una noche de destrucción y seguir adelante, sembrando, reparando, cuidando, resistiendo. Era un recordatorio de que la vida rural no se mide en comodidades, sino en la capacidad de soportar pruebas que pondrían de rodillas a cualquiera. Hoy, al recordar aquella imagen del jabalí trepando a un árbol, entendemos que no fue un simple episodio curioso, sino un símbolo. Una advertencia de lo lejos que puede llegar la naturaleza cuando el equilibrio se rompe, y de lo lejos que puede llegar el ser humano cuando está decidido a proteger lo suyo. La batalla contra millones de jabalíes destructivos aún no tiene un final claro, pero sí deja una enseñanza. No importa cuán grande sea la amenaza, siempre habrá hombres y mujeres dispuestos a enfrentarse a ella con coraje y dignidad. Y si esta historia te impactó,
Si sentiste la tensión de cada embestida, el cansancio de cada noche sin dormir y la esperanza que se aferra a cada pequeña victoria, te pedimos algo muy importante. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de relatos únicos, donde la fuerza del hombre y la ferocidad de la naturaleza se encuentran en batallas que parecen imposibles. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas historias intensas, llenas de verdad y emoción, que muestran hasta dónde puede llegar la voluntad humana frente a lo salvaje. No lo dudes, suscríbete ya. Cada historia que contamos está hecha para ti, para que vivas en primera persona la dureza y la grandeza de quienes luchan día a día en los lugares donde la vida y la supervivencia se confunden con la valentía.